amigos y amigas de La Respuesta. Como me ocurre siempre, unos hechos empujan a otros que han sido seleccionados al principio de la semana o prometidos en la semana pasada. Al sobrevenir los nuevos hechos, nuevas noticias, el programa se embaraza, no se desestabiliza, más bien se embaraza. ¿Cuál tocar? El método que hemos adoptado de hacer 1 o 2 programas sobre un tema o 3 de ser necesario, lo que he llamado miniseries, parece aceptable. Algunos amigos me lo han comentado favorablemente. Pero la verdad que los hechos y circunstancias, tanto nacionales como de la región del Caribe, son hechos muy dinámicos, con mucha fuerza para producir pasiones, desorientaciones, opiniones, algunas sensatas, otras, ya sabemos, cosas de loco. Entonces el programa seleccionar qué se va a tratar siempre se turba. Prometí en el programa pasado, recuérdenlo, hacer algunas precisiones sobre el programa que terminaba, pero tratar la cuestión de la seguridad pública e individual, porque evidentemente es uno de los trastornos mayores que nosotros como sociedad tenemos. Lo he ido aplazando y los hechos se han ido produciendo y cada vez son más graves los hechos y más sintomáticos y el crimen avanza y el Estado recula y el Estado dice reaccionar, intenta reaccionar, pero está desorientado. Y la respuesta necesita tratar el tema. Pero siempre precisando algo del pasado programa. Porque Odebrecht sigue siendo tema, no solo nacional, tema continental, al grado de que, leyendo la prensa extranjera, uno ya no sabe hasta dónde va a aparecer o puede llegar la sorpresa. Uno dice, pero bueno, este fenómeno de Odebrecht fue un fenómeno mundial. Habíamos oído de naciones de África, Angola, Benín, donde ya había situaciones de fraude, de concierto fraudulento para obtener contratos, para amañar licitaciones, sobreprecios, una cosa que casi obraba como una especie de organismo multinacional, como unas Naciones Unidas del fraude, con su centro de operaciones en Brasil. Pues leyendo esa prensa internacional nos encontramos con 2 muestras, solamente 2, voy a citar, hay muchas. Las fiscalías de Colombia y Ecuador lanzan una investigación sobre la conexión de Odebrecht con Acciona. Acciona es una importante compañía española cuyo presidente es un señor de apellido Entre Canales y se ha tenido siempre como la mayor, la más importante de España. Ahí describen 2 obras. Una, un trabajo sobre el río Magdalena en Colombia, que fueron en consorcio
José Manuel Entrecanales es la persona que refería. Fueron en consorcio y alcanzaron un contrato de 1.350 millones de euros. Entonces los fiscales están inquietos por averiguar qué tipo de concierto fraudulento pudo producirse entre esas dos grandes multinacionales, la española y la brasileña. Acciona, que es la española, está siendo investigada por repartirse supuestamente contratos con Odebrecht. ¿Cuál era el otro contrato? El del río Magdalena primero en Colombia. Después, el metro de Quito, Ecuador. El metro de Quito, Ecuador. Una obra gigantesca. Odebrecht se retira de Colombia y le deja Acciona el contrato, pero después aparece en Quito, Ecuador, como reciprocándose entre las dos multinacionales los favores. Esa colusión, ese acuerdo oscuro entre esas empresas es lo que está siendo objeto de investigación. Eso es Ecuador y Colombia, ¿no? Entonces, dice, el grupo brasileño repartió 11 millones de dólares en soborno en Colombia y 33 millones en Ecuador a lo largo de los años. Va muy por debajo de los 92 millones de nosotros. Fíjense por dónde va el metro de Quito y la canalización del río Magdalena de Colombia. Eso ahora viene otra sorpresa. Casi es una lotería. Argentina, Odebrecht revelan mensajes de José López por una oscura tratativa. José López era el ministro de Obras Públicas del gobierno de doña Cristina Fernández. Entonces transcriben de sus teléfonos que fueran judicialmente intervenidos, es decir, con amparo judicial, conversaciones de José López, que está bajo proceso criminal, con un subalterno. Uno lee ese diálogo que aparece ahí y se da cuenta que era un tigueraje. Pero lo de Argentina llama la atención porque es un sistema muy parecido al modus operandi que se utilizó aquí. Oigan, déjenme tratar de resumirse. López envió a su secretario, Amílcar Fredes, a las 11 de la mañana, el 19 de diciembre del 2003. 2 horas más tarde, el expediente estaba a punto de ser pagado. Y le decía López al subalterno: los vínculos no están suspendidos en el aire porque tienen un correlato temporal, resoluciones del Poder Ejecutivo, etc. Le decía: oye, haz lo que tenga que hacer, después te explico. Le escribe José López, entonces secretario de Obras Públicas, a su asistente. Quería frenar el pago a la empresa brasileña por la obra que había ganado para realizar el soterramiento del tren Sarmiento en Argentina. Su secretario ya le había contestado, pero López insistió: urgente, hoy en la mañana sé lo que te pedí. Del BNA, Banco Nacional, volvió a escribir 50 minutos más tarde desde su teléfono. Usando los cobros,
las sobrevaluaciones, con agentes terceros, una especie de lobista fundamental que era el que distribuía los fondos. Hay una conversación ahí de no lo entregue, no le dé curso hasta que no se pongan de acuerdo con un señor Rodríguez, que era a su vez el que distribuía los fondos. Bueno, es decir, la situación es de escala mundial y tiene aristas muy delicadas. Yo creo que quizás la más sensitiva es la confesión que dieran ante la autoridad judicial norteamericana. Si el señor fiscal general de Estados Unidos ya debe tener a la mano, como se entiende, todo el contenido de esas declaraciones, que fue una admisión al parecer rotunda de cómo operaban, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Estamos a merced de que el señor Sessions, que tiene fama de ser muy recto, muy enérgico, le dé curso, tanto para proceso como para información. La catástrofe que puede sobrevenir entre nosotros no será menor que la que se está viendo en otros 10 estados. Vimos una serie de documentos que está esa prensa internacional reproduciendo, que a uno le parece como que se trata del caso dominicano, sin mencionarlo. Es decir, el país fue abocado a un abismo, a un trastorno catastrófico de sus instituciones, a perder para siempre como posibilidad. No lo afirmo todavía. Recuerden, el abogado es documentación, pero sí infiero por lo que estoy leyendo, que la legitimidad de los poderes públicos nuestros está a expensas de que surja o trascienda el contenido de este desastre de Odebrecht a escala mundial. Pretender sofrenarlo, paralizarlo, modalizarlo es una estupidez. A veces puede resultar más que estupidez una práctica maliciosa y malsana. Sesgarlo. Este y este son nuestros culpables preferidos. Vamos a hacer un acuerdo con Odebrecht, le vamos a seguir pagando, que termine sus obras, y le damos perdón penal, y le damos perdón civil, y el país no puede reclamar nada más que el doble de lo que se dice que dio como soborno, una suma insignificante si se compara con lo que puede ser el resultado de auditorías técnicas y financieras sobre precios, sobre los problemas que puedan tener los contratos y su ejecución. Pretender hacer un uso parcial, limitarse, disfrazar un aspecto y desenmascarar otro, es suicida, sobre todo como expliqué, porque entre los años 12-14 es donde está concentrada de esa suma de 92 millones de dólares, el volumen mayor de entrega, 2.300 millones de dólares de soborno. En el tiempo de Leonel Fernández, 2 periodos, del 4 al 12, 1.300 millones. En el tiempo de Hipólito Mejía, 2 al 4, 400 millones.
Cuando uno hace el análisis de esos componentes del soborno, uno dice, Catalina está de por medio. Y no se puede cantar con Daniel Santo aquello de su Catalina. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó yo no estaba aquí. No, esta es una Catalina que está ahí y hemos estado todos. Pero además la parte más espinosa, la que yo creo que puede complicarnos en una forma de catástrofe, vamos a simplemente llamarle catástrofe, que resulta poco, valga la paradoja, es el proceso electoral y la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque si surge, dije, que se entienda, estoy haciendo una no conjetura ni una fabulación, sino un cálculo de si ocurre, que eso fue alimentado con soborno. Todo se ilegitima. Y todo pasa a dar pie a las aventuras. Y las aventuras resultan fatales, porque quien las desata en las primeras 6 horas de desatarla pierde control de todo. Se pierde la paz. Y nosotros no estamos en condiciones para arremolinarnos, arrabalizarnos y quedar convertidos en un desorden tribal, porque tenemos el peligro mayor de la pérdida de soberanía, la entrega de soberanía, la entrega de territorio, de autodeterminación, todas las cosas que hemos hecho, que están ahí palpables. De manera que esa era la precisión que quería hacer sobre los alcances de Odebrecht, su capacidad de asociarse con firmas importantísimas. Firmas importantísimas. Esa de España es increíble. La misma de Argentina, que figura mencionada ahí, es de las primeras. Se puede decir que fueron crímenes de alto nivel internacional. Una internacional del crimen económico. Pero bien, que fluyan las circunstancias, atender a las maniobras, claro, locales, torpes muchas de ellas, y exponerlas para que el país esté atento a lo que pueden ser trastadas, engañifas, lamentables, penosas, porque se van a estrellar contra el ciclón inmenso de esa situación de esos expedientes. Tan graves, señores, tan graves, que ahora hemos visto una experiencia que pone a uno a reflexionar. Eduardo da Cunha, un importante político brasileño, fue el presidente de la Cámara de Diputados que dirigió, impulsó y determinó el juicio político contra Dilma Rousseff. Y fue destituida Dilma Rousseff en ocasión de los escándalos del Lavallato, de la Petrobras. Bueno, pues ocurre que lo acaban de condenar a 15 años por fraude en Benín, en África. El que era acusador termina condenado por hechos similares, es más, ni siquiera similares, debo corregir, porque a Dilma Rousseff no la acusaba en ese momento de fraude, sino de haber alterado los números públicos, las estadísticas, para que hacia el exterior Brasil apareciera con una economía más fuerte, que era un delito de responsabilidad política. Este no, esto es corrupción pura. Fíjense qué tipo de
urdimbre tremenda ha habido, tan extensa. Por eso a los de aquí es bueno decirles, déjense de estar bregando con esos acuerdos, que han pagado, según me dice, un dineral tratando de sus diseños. Que ese acuerdo pasa a ser una brisna en el viento que puede venir. ¿Quién me iba a decir, Eduardo Acuña, que él al insistir sobre la destitución de Dilma terminaría preso, condenado? Con la posibilidad de que se le abra proceso ahora conforme a las declaraciones de Eduardo Acuña. ¿A quién? A Temer, el actual presidente de Brasil, que era vicepresidente de Dilma. Por Dios, ¿qué selva es esta? ¿Qué anaconda es esta? ¿Cuántas pirañas? ¿Cuántas cosas de peligro hay en transitar esa selva? Pero bien, voy ahora a explicar por qué no entro a tratar la seguridad pública plenamente, como prometí. Venezuela, la región. Ustedes, los que ven habitualmente la respuesta, esta escuelita que es de ustedes, me han oído muchas veces tratar el problema de Venezuela. En distintas circunstancias, aquellas quejas enormes que tuve frente al presidente Nicolás Maduro cuando a nosotros nos estaban comenzando a sacrificar, como finalmente la han logrado. El que se mete con Haití, se mete con Venezuela. El Raúl Castro, presidente de Cuba, en el discurso de aniversario de la revolución, hablando del valor histórico y la significación gloriosa de Haití. Como si, decía yo entonces, si José Martí fue a cabo haitiano y no fue a Montecristi que vino o que fue. Como si fuera a buscar a algún haitiano para ayudar a su independencia y no a Máximo Gómez. Todas esas cosas yo las he planteado aquí, ¿no? Como queja. Pero siempre dije, el Señor que ampare a Venezuela. Lo he escrito en artículos. Ampara, Señor, a Venezuela. Venezuela puede ir a una gran tragedia. Ahí hay un conflicto mayor. Eso es muy delicado. Bueno, esta semana, esos anuncios, esos avisos que nosotros vinimos haciendo en la respuesta, han alcanzado niveles críticos que van a necesitar no lo que queda de este programa, los minutos que puedan quedar de este programa, sino uno o más programas. ¿Por qué? Porque lo que vaya a ocurrir, que ya está ocurriendo en Venezuela, necesariamente va a tocarnos a nosotros, va a influir entre nosotros. Por eso tengo que hacer pacientemente el desarrollo de mis ideas sobre esto. Se van ustedes a extrañar de la forma en que voy a emprender esa tarea. Pero meditando acerca del conflicto, dije, voy a comenzar a hacer mis planteamientos tratando de identificar claramente la índole de mis propósitos, explicando el origen de mis convicciones y sentimientos respecto a Venezuela en lo que va de siglo.
para decirlo en una forma bastante comprensiva. ¿Cómo voy a comenzar esas explicaciones? Diría alguien del público, alguien de la gente nuestra, generosa y sencilla. Bueno, Vincho lo que ha hecho es sacar placa. Sacó placa, como los automóviles, se identificó. Pero eso le puede dar fuerza a sus explicaciones. Yo he sido chavista. Lo fui desde que él estuvo en el calabozo, preso, a raíz de su alzamiento. Escribí 5 artículos en la prensa nacional que después el propio Hugo Chávez Frías, cuando le conocí años después aquí, le hizo la observación a Leonel Fernández cuando éste le decía: ven Hugo, te voy a presentar un chavista verdadero que tú tienes aquí. Fue a raíz de la inauguración de la Plaza Bolívar. Y él se sonrió y dijo: Leonel, este es de los buenos, porque este es desde el calabozo. Queriendo decir, este no es chavista por el presidente Chávez, este es chavista desde el alzamiento. Él se había alzado con un movimiento militar, fundamentalmente en el origen militar bolivariano, tratando de reaccionar contra el desastre de la Venezuela saudita, la Venezuela de los cogollos, de los grupos. Que a mí me dijera en el año 98, y lo oí con estos oídos que se ha de tragar la tierra, un hombre de la importancia de Barry McCaffrey, en el 98, repito, refiriéndose al trastorno de la droga y el problema de las mafias dominantes, entonces ya, incluyendo las mafias de Europa, las más importantes y legendarias, hablando en un momento, dijo: imagínense que nosotros tenemos las pruebas de que hay alrededor de 38.000 millones de dólares expatriados de Venezuela por su gente. Su gente eran los niveles de control político y empresarial. Había 2 Venezuelas, una hundida, la de los ranchos, la de los campos olvidados, la Venezuela dominante, la saudita, la renta petrolera y todos los negocios del mundo, y esos 2 planos de 2 Venezuelas fueron desafiados por ese joven oficial, que en ese primer intento no pudo hacer progresar hasta el final su movimiento y utilizó aquella expresión prodigiosa: por ahora, detengan. Volvió, se exilió, lo condenaron, lo indultó el doctor Caldera, se fue al extranjero, vino aquí primero, fue acogido con beneplácito por el presidente Fernández. Entonces vuelve a su país, gana elecciones, y cuando se va a juramentar, en el propio juramento dice que va a prestarlo ante esa constitución moribunda, ante esta moribunda. Y yo digo que cumplió un récord mundial, porque ya era presidente, y consideró que no, que era necesario hacer nuevas elecciones para legitimar con una constitución diferente la presidencia que él asumía. Y lo hizo. Un líder con un carisma excepcional, una simpatía, un arraigo en el cuartel y en los ranchos. Un liderato formidable. A raíz de su muerte, aquí viene mi placa. Yo que le había dicho en los artículos que para mí él era una especie, una versión de Nasser.
el nacer de Egipto, que llegó a liderar el mundo árabe completo, que era un movimiento profundamente nacional, rebelándose contra el oprobio que existía en Egipto. Lo sentí tanto su muerte, que cuando el presidente Fernández me mandó a invitar para que le acompañara a sus exequias, a su sepelio, a su velatorio, escribí unos versos y los voy a leer. Malos versos. Su único valor es que fueron sentidos, fueron la expresión de un dolor. Anhelo de irnos juntos. Comandante, nos vamos juntos. Qué tristeza la mía, cuánta la de América. Tú que ves llegar el fin en la generosa primavera de la vida. Yo que aguardo en un vano ocaso, en medio de incertidumbres de mi patria, y siento que la muerte nos enlaza. Me pregunto, ¿por qué tan corto tu paso? ¿Será el enigma de siempre? A veces no entiendo el papel de la muerte. Ni una gota de sangre, nada de lágrimas, ni una reja. Hombre de Dios, ¿qué ocurrió? ¿Avaricia del cielo o maldad de la tierra? Acompañarte será mi júbilo último. Ser testigo quizás en las dimensiones del misterio. Verte llegar con tu sonrisa de niño, oírte hablar de tu sublime obsesión por los pobres y sumergidos y de las desdichas de su suerte. Sabré mejor, acaso, de tu audaz proeza ante la letal pobreza que malogra la esperanza. Nos vamos juntos, comandante. Déjame andar a tu espalda desde este pedregal hasta siempre. Así quedará alejado el dicterio y vendrán luces y te ungirá la gloria, porque ya eres eterno, comandante. Serás leyenda en tus queridos cuarteles, que oirán las pisadas del Padre Libertador, tal como lo sentiste en el umbral de calabozo de tu rebeldía. La Santísima Trinidad de su nombre ha estado detrás de todo esto. Tal es mi fe. Sé que estará más cerca cuanto más lejos estés. Ahí vivirán los ejemplos y tu recuerdo potente por encima del olvido será tu aló, presidente. La ausencia no será lápida, sino pebetero, que para eso está el amor de los pueblos. El poder y las villanías de sus luchas quedarán bien lejos. Será hora de silencio, tiempo de conciencia. Y tú serás bandera, lábaro de la gratitud del pueblo nuestro. Comandante, cuánto lo anhelo.
he creído necesario leerlo otra vez porque lo hice en una oportunidad. En este momento en que estamos crispados, angustiados por la suerte de Venezuela, nuestra querida Venezuela. Estamos con un chavismo en el poder, sin Chávez. Se le trae, se le menciona siempre con mucha lealtad y nostalgia, se pone su voz, su foto, pero el líder no está. La familia del chavismo comenzó a dar pruebas de grietas inimaginables de haber vivido el líder. Se produjo entonces una azarosa situación de descalabro. La economía se hundió, el precio del petróleo se derrumbó a escala mundial. Los sectores privados comenzaron a contener esfuerzos de inversión. Se crispó el poder del chavismo y comenzó a presionar, a ocupar, a expropiar, acorralado como estaba, por lo que se veía claro que era una enorme maquinación con hilos conductores desde un no muy lejano extranjero. Vienen las elecciones congresionales y aparece la primera muestra, la más potente muestra de que el chavismo sin Chávez iba a entrar en una fase diferente. Gana la oposición las elecciones en forma abrumadora. ¿Qué ocurre? Que la oposición, además, de su parte, está representada en los niveles del liderato en una forma mediocre y lamentable. Se confunden y entienden que el resultado de las elecciones congresionales tiene en el seno profundo un contenido de referéndum revocatorio. Y le dice el señor Ramos Ayud, una vez posesionado como presidente de esa Asamblea Nacional, ese gobierno no dura 6 meses. El primer error, el más grave error que se podía cometer. Y desde la Asamblea se notó una hostilidad que no es la hostilidad típica de una mayoría de oposición que puede obstruir proyectos de ley, que no da la mayoría conveniente, que es un elemento de control y contrapeso en la división de los poderes públicos. No, se fue tan lejos que llegó a declarar al propio presidente fuera del poder, incluso aludiendo a su nacionalidad. Es derrocarle que queremos. No podemos esperar el calendario. Nicolás Maduro, de su parte, se irrita, se siente asediado y comienza a responder, naturalmente, con la fuerza del chavismo que aún existe y que es muy importante.
se emociona y comienza también a cometer errores. Los errores recíprocos indicaban que se iba a acentuar el vacío, que el vacío iba a ser el escenario final de un conflicto de poderes públicos que haría naufragar las soluciones. Se han hecho esfuerzos, el diálogo, el Santo Padre Francisco, se designan expresidentes, entre ellos el presidente Fernández con Rodríguez Zapatero y el presidente Torrijos, el expresidente Torrijos, todo en vano. Uno ha pertrechado allá, otro ha pertrechado aquí. Tú no tienes legitimidad, yo tampoco. Tú esto, tú otro, tú esto, tú otro. Entonces aparecen los genios. Eso yo no lo voy a tratar porque eso es técnica jurídica constitucional que es más compleja y habría que hacer un seminario para conocerlo. En la Constitución está definido el Estado de derecho social, de derecho democrático y de justicia. Y comienzan a darle participación al Poder Judicial en el asunto, que claro está, fue colocado en forma conveniente a raíz del desastre de las elecciones congresionales para que los dictados y las posiciones del Ejecutivo fueran protegidas y a veces guiadas por el propio Ejecutivo. Culmina en lo que acaba de ocurrir el día que este programa se graba. El Poder Judicial, 2 días después de haber fracasado la iniciativa de ese nefasto personaje que es Luis Almagro, para nosotros de tristísima recordación, porque vimos su comportamiento en la crisis nuestra, cuando vino con gran desparpajo y dijo: no es concebible que existan 2 naciones en una sola isla. Vino a abolir la nación dominicana, el Estado dominicano. 2 días después de haber fracasado para la aplicación de la Carta Interamericana, Democrática Interamericana, el Tribunal Superior de Venezuela le atribuye al Poder Ejecutivo potestades en un estado, como si se estuviera en un estado de ultraemergencia, en lo civil, en lo político, en lo militar, en lo social, y determina la abolición de la Cámara, de la Asamblea Nacional. Y se ha producido una explosión a escala mundial, porque hay una comunicación social muy poderosa, que es bien capaz de configurar las magnitudes de ese trastorno y lo están llevando al convencimiento público mundial de que en Venezuela se ha producido un golpe de Estado. Ahora, es decir, prensa que no se atrevió a decirle a Ramos Salud cuando dijo ese gobierno no dura 6 meses. Caballero, un momento, usted fue elegido y ustedes hagan sus leyes y hagan de contrapeso, pero no hablen de derrocamiento porque es un golpe de Estado. Ahora sí, es un golpe de Estado porque la Asamblea desaparece. Le habían privado de la posibilidad de legislar bajo el amparo del desacato, porque la Corte Suprema había determinado ciertas cosas sobre unos diputados que habían sido elegidos ilegalmente y ellos los reincorporaron, porque decisiones judiciales de ese nivel del Tribunal Supremo habían sido desconocidas por la Asamblea y estando en desacato eran nulos. Se le privó nulo todo acto que produjera la Asamblea, se le privó a los diputados de su inmunidad. Un verdadero caos institucional que por desgracia es un claro presagio
valga la paradoja, un presagio claro de una enorme tragedia. Se va a suscitar un desenlace que a todos, repito, a todos nos va a pesar. La Asamblea debió tener la paciencia democrática del calendario electoral. Sí, estamos elegidos, ya usted ve, la mayoría de venezolanos nos eligió a nosotros, usted nos representa a Chávez plenamente, muchas partes del chavismo votaron por nosotros, o votaron en otro sentido y lo debilitaron a usted. En tal día, de tal mes, de tal año, hay elecciones, y usted verá que con esta situación económica, que nos ha venido a favorecer por el grado de ruina que se le ha impuesto a su economía, usted no va a poder, ni usted como persona, ni usted como partido, ni como movimiento, ganar unas elecciones presidenciales. Es decir, que ustedes estarán ahí hasta el 18. Mientras tanto, nosotros somos una asamblea en regla. Vamos a hacer las leyes, no nos las promulgue. Vamos, las que usted proponga, nosotros las vamos a obstruir. Bueno, es el juego democrático. No. Usted no es venezolano, usted es colombiano, usted se va, en 6 meses se va, usted, y ahora le responde, no ahora no, comienza el Tribunal Supremo a responderle. Ustedes no tienen legalidad, ustedes no tienen legitimidad, ustedes están en desacato, y se va generalizando ese desorden. Y ahora se hace la asimilación entre los tanques de guerra que mandara Fujimori para abolir el Congreso peruano, con esto que ha ocurrido ya no por obra de tanques, sino de un fallo judicial. En definitiva, como ustedes pueden observar por estas cosas que he venido a grandes rasgos, más o menos, esbozando, enunciando, ustedes se podrán dar cuenta de que la situación es sumamente peligrosa, sumamente peligrosa. ¿Por qué? Ahora hablo yo de acuerdo a la experiencia nuestra. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas, bajo el liderato de Hugo, sólidamente apoyaron sus esfuerzos por la Venezuela hundida, por la Venezuela sumergida. Eso le dio un contenido de expresión popular potentísimo. La política ha girado de un modo tal que nadie puede en su sano juicio asegurar su unidad monolítica. Si se resquebraja mínimamente, se desata o se puede desatar un conflicto cívico-militar. Hay muchas armas en el pueblo, hay milicias, hay gente entrenada, armada, que la parte mínima de las fuerzas bolivarianas que pudieran reaccionar contra este estado de vacío pase a recibir apoyo, no apoyo, sino a ser enfrentada por esos grupos civiles con la parte mayoritaria en mayor o menor grado de las fuerzas leales, es una reproducción del año 65 de la República Dominicana, multiplicada por 1000 en territorio, en armamento, en población, en historia. Es Venezuela, la Venezuela de Bolívar, de Sucre, de Miranda. De manera que estamos abocados a una situación extraordinariamente peligrosa. Claro, está el problema de OEA. Algunos entienden
que se aplican la Carta Democrática ahora con motivo de esta decisión del Tribunal Superior, asimilándola a un golpe de Estado. El gobierno se legitima, pueden ser excluidos. Otros dicen, qué bueno, nos vamos a refugiar en el BRIC, nos vamos a refugiar con Rusia, con China, con India y con otras naciones que puedan seguir a nuestro lado. Se han dado cosas realmente que merecen casi un estudio de seminario. México, el México legendario, en la independencia, en la autodeterminación, en la no intervención. El México que no reconoció a Franco nunca. El México que se abstuvo de aprobar la abstención de Cuba, de OEA. Ocurre que aparece a la cabeza de un movimiento como el de la Carta Democrática, la Carta de Lima, para expulsar, para condicionar, para imponerle a Venezuela en sus cuestiones internas el criterio externo internacional. La representación nuestra se opuso. Yo lo que digo es que los argumentos fueron deslucidos. Comenzaron a sacar el 65. Claro, eso el 65 fue una barbaridad, una intervención militar aplastando. Luego de un derrocamiento de Juan Bosch en el 63. Pero nosotros no bastaba decir, señores, nuestra Constitución nos manda enfáticamente a no intervenir en asuntos internos, a preservar la autodeterminación de los pueblos. Nosotros no podemos participar en eso porque violaríamos la Constitución. ¿Cuál fue el embarazo del gobierno dominicano para no usar ese argumento poderoso solo? Que cuando Almagro vino y cuando vino el mundo y se le tiró arriba para arrebatarnos la soberanía y producir todo este desastre de la imposición de una población extranjera sobre la nuestra, no fueron capaces de invocar ese artículo de la Constitución. Parece que por una especie de sonrojo histórico le daba eso. Vamos a hablar, a nosotros nos intervinieron y fue un error, ahora nos pidieron excusa, 45 años, 50 años después. No, hombre, por Dios. No podían invocar la Constitución Dominicana que es tan terminante, porque no la invocaron cuando la agredida era la República Dominicana. Y un rufián como Almagro, y uno no menos rufián como Ban Ki-moon y esos grupos que venían aquí a llenarnos con el excremento de su desprecio y del irrespeto a la soberanía nacional. Vamos a ver si el próximo programa en el futuro podemos precisar de estas cosas. No sabemos qué noticias nos aguardan. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33, 3 del cable, nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana. Que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, a las 6 de la mañana de sábado. Que asimismo, en Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, TV12, de 10 a 12 del mediodía de sábado, nos anticiparon. Telefuturo, Canal 23, a las 8 de la mañana de domingo, después de la misa de San Antonio de Padua. Telenor, de San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde, domingo. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo. TNI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Saben ustedes que Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, reproduce nuestros contenidos.
la radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega y los canales amigos de Sabaneta, Higüey, Romana y Montecristi, que reproducen nuestros contenidos en los momentos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en una próxima entrega. Muchas gracias y hasta entonces.